Ah, sí. Muy buenos días. Hoy, en el día 317, leeremos los capítulos 10 y 11 del libro de los Hechos. Comencemos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas a pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para mí un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará.
Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora leeremos el capítulo 11. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo habían visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estopar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahora bien,
Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos dos capítulos que hemos leído. En el capítulo 10, el Señor nos muestra que Él siempre nos recibe. En los versículos 1 al 2 vemos que Dios desea de nosotros un testimonio integral. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nótese que él está dando testimonio en su empleo. Dice que era un centurión. Un centurión era una persona que se encargaba de 100 soldados romanos. Además dice que era piadoso y temeroso de Dios, a pesar de que tenía un cargo alto, un cargo que le exigía muchas responsabilidades, también seguía a Dios con piedad. Dice que lo hacía con toda su casa, es decir, que asumía el sacerdocio, el liderazgo en su hogar. Y dice la palabra que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Es decir, que la muestra de su fe y de su piedad no se remitía solamente a una iglesia, sino que se remitía a los vecinos, a su casa, en su trabajo. De una manera integral, él podía dar fe que él amaba a Dios. Dios se revela a quienes con sinceridad le buscan, y eso lo vemos en los versículos 3 al 20. A pesar de que Cornelio buscaba a Dios, como dice acá, era piadoso, era temeroso, Cornelio era religioso. Lo que Cornelio practicaba era una religión. Lo que Cornelio practicaba era una tradición que había aprendido, y Dios quería que Cornelio tuviera un encuentro personal con Dios. Si uno mira lo que nos dicen los versículos 1 y 2 de la vida de Cornelio, uno podría decir, este hombre es salvo. Pero la Biblia dice que no somos salvos por obras, sino a través de Jesucristo. Por eso Dios propició un encuentro personal con la vida de Cornelio. Dios permitió que Pedro llegara a la vida de Cornelio para que le predicase el evangelio y él viera la necesidad de arrepentirse y nacer de nuevo. Ninguna religión va a hacer que usted y yo seamos salvos. Necesitamos nacer de nuevo. En el versículo 31 vemos que Dios quiere nuestro corazón y no la tradición. Versículo 31 dice así: y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Miren la misericordia de Dios, que a pesar de que Cornelio
no le había conocido, Dios le había escuchado porque Dios había visto la disposición de su corazón. Dios nos hace un llamado a reconocer la gloria solamente a Dios. Versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Qué lindo es que Pedro reconoce que la gloria la merece solamente el Señor. No podemos menospreciar a nadie. Versículo 28. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Somos llamados a ganar a todos, a no menospreciar a nadie, independiente de que una persona tenga una condición especial, haya tomado una determinación incluso de darle la espalda a Dios. No somos llamados a juzgarle, sino a amarle y a llevarle a conocer a Cristo. Dios no hace acepción de personas, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios te ama a ti tal como eres. Dios quiere que tú y yo nos acerquemos a Él. Él por eso murió en la cruz con los brazos abiertos, para abrir los brazos, para que te acerques a Él. Cuando escuchamos la palabra con el corazón, el Espíritu Santo viene a nosotros y eso lo vemos en el versículo 44 que dice así. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Es importante que tú y yo tengamos un corazón dispuesto a la palabra para permitir que el Espíritu Santo nos hable. En el capítulo 11 vemos cómo Jesús puede cambiar la perspectiva de aquel que dispone su corazón. En el versículo 1 vemos que necesitamos quitar las vendas de religiosidad. Versículo 1 al 2, que dice así. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Nótese que cuando Jesús vino acá en la tierra, hizo lo mismo. Él compartió con publicanos, con pecadores, pero no se amoldó a sus costumbres, sino que por el contrario les dio testimonio, les compartió el evangelio del reino y los llevó a entender que Dios estaba por encima de todos. Nosotros necesitamos quitar esas vendas de la religiosidad, que dice no te juntes, no te acerques, no comas siquiera con aquellos, sino que somos llamados a acercarnos a las ovejas perdidas de la casa de Dios y a llevarlas a conocerlas al Señor. A veces Dios tiene que repetirnos para que entendamos, versículo 10, que dice así, y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Nótese que Dios tuvo que explicarle 3 veces a Pedro esa visión que él tuvo cuando el lienzo fue derramado. ¿Cuántas veces Dios tiene que decirnos una y otra vez las cosas para que nosotros entendamos? Por eso muchas veces en su palabra Él nos repite las cosas para que nosotros podamos entender. No callemos para que otros sean salvos. Versículo 14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. No sabemos aquella persona con la que nos encontremos, quizás sea su último día y necesite una palabra de Dios que usted y yo tengamos. Quizás no sea su último día, pero quizás la palabra de Dios que usted y yo podamos brindarle a esa persona permitirá que pueda conocer a Jesús, no solo ella, sino toda su casa. No seamos selectivos para predicar de Cristo, versículo 19 al 21, que dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nótese que al principio
los discípulos solamente le hablaban a los judíos, hasta que se atrevieron a hablar también a los griegos. Y nótese que muchos de ellos creyeron. ¿Cuántas veces nosotros mismos estamos con paradigmas, con barreras, que no hablarle a este, no hablarle a aquel, porque es muy difícil de ganar? Y nosotros simplemente debemos entender que la obra la hace el Señor y permitir que Dios hable al corazón de cada persona. No seamos selectivos entonces para predicar de Cristo. Un nombre que deberíamos merecer, versículo 26. Y congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hoy en día es muy común escuchar ese término cristiano. Mucha gente dice yo soy cristiano, pero no entienden lo que significa esta palabra. Aquí dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez porque era una manera de decir que ellos parecían pequeños cristos. O era como que estaban diciendo, es que actúan como Jesús, es que se parecen a Jesús. Ser cristiano significa tener un gran peso. Significa que usted y yo hemos determinado modelar a Jesús, vivir para Jesús y vivir de acuerdo a su criterio y no al nuestro. Determinados a compartir. Eso lo vemos en el versículo 28 al 30, que dice así: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió también en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. ¿Cuántas veces determinamos en nuestro corazón ayudar a alguien, pero en efecto no lo hacemos? Ellos determinaron compartir y en realidad lo hicieron. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal nosotros? ¿Seguiremos aferrados a nuestras tradiciones, a nuestra manera de pensar, dejando a un lado realmente lo que Dios aprueba, o permitiremos que Él nos transforme a través de su palabra? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.